Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor ya por tenernos una vez más reunidos. Damos gracias al Señor por tenernos una vez más ya delante de su presencia. Vamos a esperar un momento en lo que se van sumando pues, los hermanos a la transmisión. Desde ya saludamos a cada uno de ustedes, hermanos, hermana Doris, a Vanessa, a hermana Olga, cada uno de los que ya poquito a poquito se van pues sumando a la transmisión, hermano. Entonces, bienvenidos una vez más, como les repito. Esperamos poder ser bendecidos de parte del Señor. Esperamos poder ser vasos que el Señor use en esta noche para poder trasladar su bendita palabra. Así que vamos a esperar unos 2 minutos tal vez en lo que los hermanos se van sumando. Amén. Y usted vaya preparando ahí su Biblia, vaya preparando ahí su lapicero, su lápiz, lo que usted utiliza para poder hacer sus anotaciones, ¿verdad, hermano? Siempre es importante que nosotros podamos pues anotar aquello que de repente se hace un rema o donde Dios nos habla por medio de su palabra. Así que desde ya lo invito, ahí tome su Biblia, su lapicero, su cuaderno, su hoja, y hermano, vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Ya se están empezando a sumar los hermanos. Dios te bendiga, Bere, hermana Lila, hermano Miguel, hermana Karina, cada uno de ustedes, hermanos, los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Esperamos no se les haya pasado por alto a los hermanos que hoy pues tenemos transmisión de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en lo que los hermanos se van sumando, fíjese, solo quería anunciarle algo que el Señor ponía en mi corazón. En estos días vamos a estar dando ya el anuncio un poquito más con fecha y todo, pero fíjese que lo que sentimos en nuestro corazón hacer es que vamos a hacer una campaña evangelística virtual. O sea, va a ser un solo día, donde se va a predicar el evangelio de las buenas nuevas, hermano, para todos aquellos que no conocen del Señor. Entonces, la idea de anunciarle esto es porque vamos a necesitar la participación de cada uno de ustedes para que desde día antes de la fecha que se les vaya a dar, ustedes puedan enviar invitaciones, y el día que se haga la actividad o se haga la transmisión específicamente para evangelismo, ustedes puedan retransmitir en sus muros, o ustedes puedan formar grupos, hermano, para poder llegar a esas personas que ustedes tienen dentro de sus redes sociales y que no conocen del Señor. Entonces no podemos quedarnos nosotros callados, hermano. Queremos aprovechar el tiempo también que tenemos delante de la presencia del Señor. Entonces en ese día, le repito, que todavía está por definirse, hermano, usted nos va a colaborar retransmitiendo el mensaje que vaya a haber ese día, para que hermano, pueda llegar a muchas personas, porque le repito, va a ser un mensaje pues de índole evangelístico, donde desde ya, hermano, esperamos que el Señor pueda moverse. Lo ponemos ya desde ya en las manos del Señor y abocamos a su colaboración en este caso, ¿verdad, hermano? Para poder nosotros hacerlo de una manera agradable delante del Señor, y que el enemigo cree que estamos callados, pero es cuando más, hermano, nosotros estamos o necesitamos hablar de este Dios, porque los tiempos, usted sabe, son finales. Los tiempos, hermanos, se están pues terminando. Entonces por eso es que queremos hacer esta campaña virtual de un solo día, hermano. Es un solo día en donde queremos nosotros pues transmitir un mensaje, valga la redundancia, de índole evangelístico para aquellos que todavía no conocen al Señor o están apartados del Señor. Y entonces, hermano, usted pueda desde ya tener a bien colaborarnos, como le repito, retransmitiendo en sus Facebook, para que, hermano, esto pueda llegar a muchas personas, y así pues de alguna manera el mensaje cumpla el propósito por el cual lo enviamos. Nuestra idea no es llenar un templo, usted sabe, si no, no lo haríamos de esta manera. Sino la idea es poder compartir
el buen mensaje de la palabra del Señor. Entonces yo creo que ya más o menos los hermanos se han sumado, ya creo que podemos, hermano, dar inicio. Dios te bendiga, Byron, a cada uno por nombre, hermano Mario, hermana Reina. Bueno, vamos a iniciar. Yo creo que ya dimos un tiempo prudente. Solo que quisiera que por favor incline su rostro ahí donde usted está, para que podamos orar al Señor. No podemos iniciar sin orar, sin darle gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo. Le damos la bienvenida a la mamá de hermana hermana Dilia, que nos está viendo allá en la zona 6 de Jocotales. Dios me la bendiga, hermana Elo. Bueno, vamos a orar, hermano, incline ahí su rostro. Señor Dios, Padre amoroso, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra profunda necesidad de tu gracia, reconociendo nuestra profunda necesidad de tu misericordia, Señor, de ese favor de que tú no nos tomes en cuenta las transgresiones, los pecados, aquello que hemos hecho, Señor, que no ha agradado tu nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, puedas tú perdonarnos, puedas tú perdonar, Señor, cada transgresión que hemos cometido en nuestros pensamientos, con nuestros labios, en nuestra forma de actuar, Señor. Por favor, en esta hora, Padre, clamamos por esa misericordia, nos acogemos a la gracia maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos que por favor tú concedas el favor de tu palabra, tú concedas el favor de ese mensaje que habla y que edifica a un pueblo al cual tú estás preparando para la vida eterna, Señor, para cuando suene la última trompeta, Señor, y el pueblo pueda ser levantado. Te pedimos, oh Señor, que esa palabra sea justa, que esa palabra sea veraz, que esa palabra, Señor, traiga ungüento, que esa palabra traiga bálsamo, que esa palabra traiga unción, Señor, que traiga enseñanza para cada uno de nosotros, Señor, que desde ya te pedimos podamos ser dignos de esa palabra, podamos ser dignos del mensaje, Señor, que tú preparas para nosotros. Yo te ruego que por medio de tu Espíritu satures desde este lugar hasta cada lugar donde están tus hijos viendo, donde tus hijos están conectados, Señor, ahí por medio de las redes sociales, para que haya bendición abundante y que tú quites todo estorbo del adversario, Señor, que tú quites toda oposición. Te pedimos por lo que estamos utilizando, Señor, por nuestros teléfonos, computadoras, para que por favor, Señor, tú puedas tomar el control y que la transmisión, Señor, pueda oírse y pueda verse de una manera correcta. Señor, en tu nombre ponemos toda necesidad que nosotros tenemos, sabiendo que tú ya las conoces. Desde antes que estén en nuestros labios, Señor, ya tú conoces lo que vamos a decirte. Por eso te ponemos toda necesidad, Señor, toda petición. Y te ruego, Señor, puedas utilizarme, y te ruego, Señor, puedas permitir que por medio de mis labios fluya tu palabra para ese rebaño, para ese pueblo, para esa congregación que tú has llamado por nombre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a iniciar. Quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Hebreos. Fíjese que el mensaje de hoy, casi todos los mensajes que se han dado han llevado, por decirlo de alguna manera, un doble, o hemos tratado de que lleven un doble efecto, en el sentido de que pueda edificarnos a nosotros como creyentes y cuerpo de Cristo, pero que también pueda edificar a aquellos que todavía no conocen este evangelio maravilloso y glorioso. Pero hoy vamos a salir un poco de ese esquema, de esa doble función del mensaje, y nos vamos a centrar un poquito más en nosotros, en aquellos que ya tenemos, hermano, cierto conocimiento de las cosas de Dios, que ya hemos venido a los pies de Cristo, porque es importante lo que queremos, hermano, hablar en esta noche. Entonces, en esta noche no va a ser tanto como los otros días, donde nosotros, hermano, hemos, le repito, tratado la manera de que pueda ser alimento para nosotros, pero que también pueda ser un alimento, hermano, para aquellos que no conocen, aunque no estamos diciendo que Dios no pueda hablar a aquellos que todavía no lo conocen por medio de este mensaje. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 5 y verso número 13, Hebreos capítulo 5 y verso número 13 y 14, vamos a leer la palabra del Señor. Yo hoy me quiero tomar mi tiempo, quiero terminar, he estado dejando muchos temas a medias, hermano, pero quisiera hoy poder terminar este tema. Dice: y todo aquel
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Escuchen, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se lo vuelvo a repetir. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra niño, quiero que recuerde, hay niveles de crecimiento dentro del evangelio. El nivel más bajo de un creyente en cuanto a la madurez es esta etapa de niño. Esa palabra niño es la palabra nepios, ahí en el griego. Y es un infante, es un niño de pecho, es un niño, hermano, que no puede valerse por sí mismo. Entonces dice que todo el que participa solo de la leche es inexperto porque es niño. O sea, está en una etapa donde todavía no puede comprender, donde todavía no puede razonar bien las cosas espirituales, donde esa inexperiencia hace que, hermano, todavía no pueda entrar a esas esferas espirituales donde muchas veces el Señor permite que los maduros vayan entrando. Entonces dice que estos son niños, o sea, nepios, el nivel más bajo, ¿verdad? Pero el alimento sólido, dice, o sea, la palabra, el alimento sólido, es para los que han alcanzado una madurez. Y esta palabra maduros es totalmente la palabra contraria a la palabra niño, porque es la palabra teleios, y es el nivel más alto en cuanto a la madurez que puede dar un creyente, ¿verdad? Entonces dice, hermano, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, el nivel más alto, teleios, para los que por el uso, oiga, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo le podría decir, y hermano, que en este discernimiento del bien y del mal, que es lo que nosotros queremos pues tocar un poco en esta noche a grandes rasgos, quiero recordarle así brevemente para que usted pueda tener una mejor conciencia de lo que vamos nosotros, hermano, a hablar, de que nosotros tenemos un doble, como le dijera yo, regulador, por decirlo de alguna palabra. El Espíritu Santo, que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, pero también nosotros tenemos lo que se llama la conciencia. Recuérdese que la conciencia es la capacidad de poder razonar de una manera correcta y ver, hermano, que las acciones traen consecuencias. Entonces, la conciencia, de alguna manera, el libro de Romanos dice que es aquello que cuando la ley todavía no existía, lo que juzgaba al hombre. Porque cuando el hombre sale del huerto del Edén, es sacado del huerto del Edén, Dios no podía dejar al hombre, hermano, a expensas del adversario. Entonces le deja la conciencia. Y la conciencia es aquel, hermano, sentimiento moral, por decirlo de alguna forma, donde uno sabe lo que es bueno y uno sabe lo que es malo. Entonces por eso hasta el mundo sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, aunque usted no lo crea. Por eso es que cuando mira usted que están quebrantando las leyes y miran que llega la policía, salen corriendo, porque el mundo sabe, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. No en la manera en que nosotros lo deberíamos de saber, porque le repito, nosotros tenemos, aparte de la conciencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nos dice lo que es bueno, que nos dice lo que es malo, pero que también, hermano, a nosotros nos da la capacidad, oiga, de separar lo que es bueno y de separar lo que es malo. El problema es cuando las dos cosas empiezan a habitar juntas, lo malo y lo bueno, porque entonces la palabra dice allá en el libro de Apocalipsis que uno de alguna forma termina volviéndose tibio. Ni es caliente ni es frío, sino es tibio, y el Señor dice que a los tibios pues Él los vomitará de su boca. Entonces, hermano, dice que nosotros tenemos por el uso los sentidos ejercitados, escuche, en el conocimiento, en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que quiero que usted se quede grabado, el discernimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos que aprender a separar lo que es bueno y lo que es malo, para no fracasar como creyentes. Si nosotros no tenemos esa capacidad, si nosotros no tenemos, hermano, esa herramienta en nuestras vidas de poder discernir por medio del Espíritu y en parte poco por medio de la conciencia lo que es bueno y lo que es malo,
puede llegar a un punto donde nosotros terminemos mezclando las cosas y terminemos llamando a lo que es malo bueno, y a lo que es bueno nosotros lo terminemos llamando malo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener bien, hermano, bien, como le dijera yo, bien encendido, bien maduro ese discernimiento, para que nosotros podamos apartar lo malo y ya podamos apartar, hermano, lo bueno. Bueno, entonces fíjese que la iglesia, si usted nota, la iglesia de hoy está quejada por muchas falsas doctrinas de movimientos modernos, que yo le decía a usted en una ocasión, son como aquellas pequeñas zorras que habla el libro de Eclesiastés, si no me estoy mal, donde las pequeñas zorras dice que causan grandes estragos. ¿Por qué? Porque las pequeñas zorras van, hermano, comiendo debajo de la tierra, no sobre la tierra. El trabajo de esas pequeñas zorras es ir desgastando donde no se ve, hasta que logran causar daño, hermano, a tal punto que la tierra termina sucumbiendo por todos los estragos que hicieron esas pequeñas zorras debajo de la tierra donde no se ve. Entonces hoy hay tanto evangelio, hay doctrinas falsas, hay movimientos modernos que, le repito, son como estas pequeñas zorras que están causando estragos dentro de nuestras iglesias, están causando estragos, hermano, dentro de la espiritualidad de la gente, porque la espiritualidad de nosotros los creyentes se está viendo afectada por todos esos movimientos, hermano, que tienen fuentes ocultas, que tienen fuentes, hermano, que nosotros desde ya sabemos de dónde viene todo eso, pero que hay gente que no puede reconocerlo. Hay gente que todavía no tiene, no estamos diciendo que nosotros ya alcanzamos una gran madurez, pero estamos hablando que si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos esa, o deberíamos tener esa capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, no está hablando de solo poder discernir el pecado, por ejemplo, que hay en el mundo con lo que hay en el evangelio de la gloria de Dios, sino que también nos llama a poder discernir no solo lo que está pasando en el mundo, sino a poder discernir lo malo que también está pasando dentro del mismo evangelio. Porque usted es consciente, y creo, hermano, que cada uno de nosotros tiene la conciencia de lo difícil que es hoy encontrar verdaderamente un lugar para adorar a Dios, donde se predique la verdad, donde se trate de alguna forma, hermano, de trasladar una doctrina cristocéntrica, sin meter cuestiones humanas, sin meter cuestiones sociales dentro de la misma iglesia. Pero le repito, entonces todas esas enseñanzas, todas esas doctrinas, todos esos evangelios emergentes que se están dando, están causando estragos dentro de la espiritualidad de la gente, porque la gente está dentro de las iglesias sin poder, hermano, discernir si lo que se está haciendo es bueno o lo que se está haciendo es malo, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. El problema no es solo, le repito, ver la maldad del mundo, sino el problema es que no se está logrando separar lo bueno de lo malo dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia no todo es color de rosa. Recuérdese que juntamente con el trigo crece la cizaña, ¿verdad? Entonces, no todo en el evangelio, hermano, es, como le repito, es espiritual. Muchas veces dentro de las mismas iglesias se van a dar movimientos que no tienen nada que ver con la espiritualidad, hermano, de los creyentes. Entonces, esas zorras están causando grandes estragos en la viña del Señor. Y usted sabe que es Satanás, como dice la palabra en la segunda carta de los Corintios, disfrazado como ángel de luz. Entonces Satanás se ha logrado meter, Satanás ha logrado de alguna forma encontrar la brecha, cómo atacar el evangelio desde adentro, ya que vio que era prácticamente imposible separarnos del Señor, porque por eso dice Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces Satanás, viendo que no nos podía separar de esa forma, entonces ahora utiliza otra manera de atacar al hombre, y es introduciéndose, hermano, dentro del mismo evangelio, como dice la palabra, como un ángel de luz, y está luchando con todas sus fuerzas, con todos sus medios, para que los que están dentro de las iglesias vivan en lo que yo le podría llamar una ignorancia espiritual. El que tiene ignorancia espiritual y no puede discernir lo bueno de lo malo, va a ser un cristiano que va a ser arrastrado muy fácilmente por cualquier doctrina, por cualquier novedad,
por cualquier hombre, por cualquier enseñanza fuera de la Biblia, va a ser arrastrado, ¿verdad? Porque no tiene raíces. Entonces Satanás se ha metido dentro del mismo evangelio, dentro de las mismas iglesias, engañando, hermano, a los creyentes a la manera en que Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo. Entonces todo el que de alguna manera es engañado pierde la verdadera, como dice Pablo en 2 Corintios, la verdadera fidelidad a Cristo, y cae en lo que yo le repito es una ignorancia espiritual. ¿Por qué hoy es tan difícil trabajar con los creyentes? Hermano, yo tuve el privilegio de conocer a algunos pastores hace muchos años y me daba cuenta de la diferencia, y podía percibirse una diferencia en aquella gente que iba a las iglesias. Yo me recuerdo que enfrente donde nosotros vivíamos, hermano, había una iglesia donde no usaban, creo que, instrumentos, solo oración, la palabra, pero se le miraba a esa gente de alguna forma cierta espiritualidad en su vida, en su forma de conducirse, en su forma de vivir, porque de alguna forma el enemigo todavía no se había metido, como le repito, dentro del evangelio. Pero ¿por qué ahora es tan difícil? ¿Por qué ahora es tan difícil trabajar, no digamos con el mundo y hacer que el mundo venga a los pies de Cristo, sino que es difícil trabajar con aquellos que ya están adentro de la misma iglesia? Porque todo lo que se haga dentro de las iglesias va a ser juzgado, todo lo que se hace dentro de las iglesias va a ser señalado, y eso yo se lo decía hace algunos días y platicaba con mi esposa hace algún momento, porque miraba cómo salió una noticia de que en un país los pastores pues iban a abrir ya las iglesias, ya tenían, hermano, ¿cómo se dice? La autorización para abrir las iglesias, pero la asociación de pastores llegó a la conclusión de que era muy pronto. Aunque ya tenían el permiso, ellos dijeron que iban a esperar un poquito más para tener un poquito más de precaución en cuanto a esta enfermedad. Y se dio una olada de críticas y decían: ¿cómo es eso que los pastores, por ejemplo, usen mascarilla? ¿Acaso no creen en Dios? Y empezaron, hermano, a atacar el evangelio. Entonces dice uno, qué difícil es trabajar con el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente todavía no tiene, está muy inmaduro, mucho creyente inmaduro que todavía no sabe reconocer, hermano, entre lo bueno y lo malo. Entonces, por eso en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice que no vaya a ser que, habiendo venido el tentador y los haya tentado, dice, nuestro trabajo sea un trabajo en vano. Cuando el enemigo ya tentó a alguien, cuando el enemigo hizo caer a alguien en la ignorancia espiritual, es difícil, hermano, trabajar con esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el desarrollo espiritual para no quedar en ignorancia, para poder separar nosotros lo bueno de lo malo. Nosotros tenemos que llegar a tener esa capacidad de separar lo que es bueno y de separar lo que es malo, para no caer en ignorancia espiritual. No a todos se le puede decir amén. No todo se puede recibir. No a todos usted puede escuchar. No a todos usted les puede prestar atención. Hay que tener el discernimiento bien, hermano, activo, para saber lo que es bueno y para saber, como le repito, lo que es malo, recordándole que Satanás no se va a presentar como malo, sino se va a presentar como ángel de luz. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Luz con luz, y saber verdaderamente cuál es esa luz del Señor, saber verdaderamente dónde se está moviendo Dios, saber si lo que se está obrando, lo que se está predicando verdaderamente es de Dios. Es algo que necesitamos urgentemente e imperativamente nosotros, hermano, poder discernir. Ahora, recordemos que nuestras armas, la misma palabra dice, no son carnales, pero son poderosas en Dios. Así lo menciona la segunda carta a los Corintios. Dice, derribando, dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, dice 2 Corintios, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Note contra qué se va a levantar Satanás: contra el conocimiento de Dios. Note contra qué se está levantando todo ese mover que se está dando dentro de las mismas iglesias: contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese es su fin, apartarte del verdadero conocimiento.
¿Por qué desea apartarte del verdadero conocimiento? Porque solo conociendo lo auténtico, usted va a poder darse cuenta cuando algo es falso. Por medio del conocimiento, por medio de la relación con Dios, hermano, de lo verdadero, de lo genuino de Dios, de la verdadera palabra, de la verdadera administración del Espíritu, de los verdaderos movimientos espirituales, usted llega a un conocimiento de Dios. Y entonces cuando viene otro movimiento, cuando viene otra doctrina, cuando viene otra enseñanza o viene otro Cristo, como usted ya tiene ese conocimiento de Dios, usted entiende y puede discernir lo que es auténtico de lo que es falso. ¿Sí? Se llega a la capacidad, uno llega a la capacidad, y espero todos lleguemos a eso, ¿verdad, hermano? A la capacidad de poder ver lo que verdaderamente es de Dios y lo que no es, hermano, de Dios. ¿Sí? Entonces podemos, con ese discernimiento, con el conocimiento de Dios, nosotros, hermanos, vamos a reconocer lo auténtico de lo falso. Bueno, ahora, fíjese que el discernimiento no es una opción, no le podría decir no es una opción, o sea, no es opcional que te digan, mira, tú puedes obtener discernimiento, sino que para los hijos de Dios, ese discernimiento del bien y del mal debería de ser, hermano, un requisito. Cuando le digo que para nosotros debería de ser como un requisito, es como para que aquellos que van a la escuela tienen que llevar útiles. Como para aquellos que van a la escuela tienen que llevar su computadora, ¿verdad? Requisitos sin los cuales nosotros, hermanos, no podemos o no deberíamos estar, porque le repito, no es una opción la que se nos esté dando de poder discernir, sino se nos está llamando a que maduremos, a que por el en ese madurar nosotros podamos entender lo que es bueno y lo que es malo. Si no, hermano, nosotros vamos a estar cayendo en las acechanzas, en las trampas constantes del enemigo. No vamos a tener la capacidad de ver, y el enemigo, como decimos en términos, hermano, de las iglesias, nos va a echar gol el enemigo. Si nosotros no estamos bien preparados, el enemigo va a encontrar la brecha por donde entrar, no solo a nuestras iglesias, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida familiar, a nuestra vida económica, a nuestra vida en la salud. Si nosotros, hermano, no tenemos verdaderamente el discernimiento de lo de Dios y el discernimiento de cómo estamos, el enemigo va a encontrar la brecha donde va a poder entrar, y ahí va a causar estragos que al principio no se van a ver, pero que al final, hermano, se va a ver la grande destrucción que hace el enemigo cuando logra encontrar cabida en la vida de un creyente. Cuando el diablo encuentra cabida en la vida de un creyente, no va a estar tranquilo hasta destruirlo. No va a estar tranquilo hasta apartarlo del Señor. Por eso le decía, Satanás te quiere apartar del conocimiento de la verdad, para que en esa ignorancia espiritual, a todo lo que Él te proponga, tú puedas decirle amén. Que a todo lo que Él te proponga, tú lo puedas recibir, tú lo puedas tomar como que fuera de Dios, como que fuera palabra de Dios, cuando muchas veces detrás de esos asuntos va a estar el mismo Satanás. Bueno, entonces fíjese que podríamos hablar un poco acerca de lo que es el don de discernimiento de espíritus, pero no me quiero centrar en eso específicamente, sino quiero ir tal vez un poquito más allá, pero quisiera definirle lo que es el discernimiento, porque de eso es lo que estamos hablando. El discernimiento para separar lo bueno y separar lo malo. Bueno, la palabra discernimiento quiere decir hacer distinción, separar las cosas por sus diferencias. Quiere decir juicio a partir del cual tomamos en cuenta las diferencias entre una y otra cosa. Escucha, discernimiento, la capacidad de distinguir, de separar las cosas por su naturaleza, por sus diferencias. ¿Sí? Amén. Hacer distinción discernimiento es hacer distinción, separar las cosas por su naturaleza. Imagínese usted, ¿cómo haría usted para hacer convivir un pez con un ave? Se lo dejo ahí. ¿Cómo haría usted para hacer convivir un pez con un ave? Porque si usted saca el pez del agua, el pez se muere. Pero si usted mete el ave al agua, también se muere. Entonces tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Hermano, no tienen la misma esencia, son muy diferentes, ¿verdad? Y el problema es ese, lo que le estoy diciendo,
que nosotros tenemos, a veces queremos mezclar cosas que no pueden mezclarse, porque una es espiritual y la otra es muy terrenal, y a veces, hermano, le repito, hasta son cosas de parte del adversario. Entonces, el discernimiento es la capacidad de separar, de distinguir las cosas, escuche, por su naturaleza. Hay cosas cuya naturaleza te dan a entender que son específicamente y exclusivamente de Dios, ¿sí? La adoración, la alabanza, la administración de la palabra, ¿sí? Pero hay cosas cuya naturaleza usted puede percibir que no son de parte de Dios, sino son, hermano, de parte del adversario. Como aquellas posesiones donde la gente habla y le cambia la voz. Usted dice, bueno, aquí algo está pasando, algo está ocurriendo, esto ya no es mover de Dios, aquí ya está el adversario, y usted empieza en el espíritu a entender que lo que se está moviendo no es de la naturaleza de Dios, es de otra fuente, es de otra naturaleza. Y eso, hermano, es el discernimiento: separar las cosas por su naturaleza, separar las cosas por sus diferencias. Ahora, nosotros no solo debemos, hermano, buscar discernir algunas cosas, sino tenemos que aprender a discernir todo lo que pasa alrededor de nosotros. Por ejemplo, en su casa usted tiene que aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Si usted no puede aprender a discernir, a separar lo que es bueno de lo que es malo en su casa, entonces en su casa usted nunca va a tener esa tranquilidad, esa paz que Dios da. Van a haber conflictos, van a haber gritos, van a haber diferencias, hermano. Pero nosotros tenemos que tener, le repito, esa capacidad de saber separar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, le decía, en nuestras casas, no abrirle la puerta a todos, no darle cabida a todos, no darle la amistad a todos. Entonces quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 21. Primera de Tesalonicenses 5, 21, si usted me acompaña, hermano. Dice la palabra: antes bien, examinándolo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Oiga, antes bien, examinando todo cuidadosamente. O sea, tiene que haber un cuidado entre que nosotros, hermano, saber qué es lo bueno y saber también qué es lo malo. Por ejemplo, usted como madre, usted como padre, y sobre todo lo digo en esta noche a las madres tienden por naturaleza, yo lo he percibido y creo que usted que está oyendo me puede apoyar en esto. Hay madres que quieren ser tan buenas madres con sus hijos, con sus hijas, que a los 16, 15 años, 17 años, 18 años, ya les dejan llevar novio a la casa. Le pregunto, ¿eso será bueno, hermano? ¿Eso será malo? Ah, no, hermano, ¿qué puede haber de malo? Que los muchachitos estén en el sillón y que se besen. No, hermano, ¿qué tiene de malo? No, hay que ser buenos padres, hay que ser buena onda, como dicen por ahí, ¿verdad, hermano? Y quieren ser tan amigos de sus hijos que les consienten cosas que bíblicamente y espiritualmente, no necesariamente bíblicamente, se sabe, hermano, que no es tiempo para ello. Por ejemplo, yo un día le decía a mi esposa: usted tiene que tener mucho cuidado de no abrirle la puerta a cualquiera en su casa. Los jóvenes, por ejemplo, si usted tiene hijas mujeres, los jóvenes, usted sabe que salió un estudio que más del 90% de jóvenes practican la masturbación y que más del 90% de jóvenes tienen problemas en el área sexual. Y a veces, hermano, esos jóvenes están ahí en su casa, usted los lleva a su casa, usted los invita a comer. Cada uno es libre, eso quiero que me lo entienda. Cada uno hace en su casa lo que quiere, pero si tenemos el discernimiento, si tenemos la capacidad de separar lo bueno de lo malo, sabemos que todo tiene su tiempo y que todo tiene su lugar. Entonces, examinadlo todo cuidadosamente, ¿verdad? Retened lo bueno. Absteneos, dice, de toda forma de mal. Entonces hay que separar lo bueno y hay que separar lo malo.
Mire, yo sé que hay gente que ahorra y que es buena para ahorrar. Gloria a Dios. Qué bueno que usted pueda ahorrar. Qué bueno que usted tenga aquello de poder, hermano, ir guardando. Pero una cosa, por ejemplo, es tener esa capacidad de ahorrar, y otra es cuando entra la avaricia. Cuando ya usted no gasta en absolutamente nada. Cuando usted mejor le roba luz al vecino. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de hacer o no deberíamos de practicar, pero a veces lo hacemos, oiga, porque no entendemos todavía que a veces las cosas que hacemos son malas porque no las discernimos así. No creemos que sean malas. No creemos, hermano, que eso sea malo, y cuando venimos a la palabra o el Espíritu nos habla, nos damos cuenta que muchas veces hemos errado en absolutamente muchas cosas, ¿verdad, hermano? Bueno, si le estoy diciendo de que se debe discernir aquí, se debe de ver todo, examinarlo todo cuidadosamente, como dice acá 1 Tesalonicenses, examinarlo todo cuidadosamente y retener, ¿qué dice? Solo lo bueno. O sea, lo que debemos de retener es lo bueno. Usted no me deja mentir. Lo que más se le queda a uno es lo malo. Lo que más se le queda a uno es lo que no se le debería de quedar. Hermano, tenemos que aprender, tenemos que luchar por retener lo bueno, que nadie te quite lo bueno, que nadie te quite lo del Espíritu, que nadie te quite la vida de Dios, que nadie te quite el deseo de la oración, que nadie te quite el deseo de la lectura de la palabra, que nadie te quite, hermano, que no hayan distractores que el enemigo utilice para sacarte de la carrera, que no hayan distractores que el enemigo use para sacarte de la vida espiritual donde Dios te ha puesto, donde Dios quiere que estés, para que recibas paz, para que recibas contentamiento, para que huya toda frustración, para que huya todo miedo, porque cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, somos totalmente diferentes, pero el enemigo quiere sacarnos de ahí, quiere sacarnos de la presencia del Señor, y que nosotros empecemos, hermano, a hacer aquello que nosotros muchas veces sabemos va en contra de la voluntad de Dios. Si hay que examinarlo todo, si dice que hay que examinarlo todo cuidadosamente, hermano, examinemos nuestros sentimientos, discernamos nuestros sentimientos. Discierna usted, ¿por qué se nos hace tan difícil a veces discernirnos a nosotros mismos? Fíjese que parece una locura lo que le estoy diciendo, pero nosotros nos deberíamos de conocer también. Pero sin embargo, hay días en que andamos tristes y ni siquiera sabemos por qué. Hay días en que usted anda todo alegre, hermano, y haciendo bromas, y la familia solo se le queda viendo extraña porque usted anda, hermano, haciendo chistes y hablando y haciendo esto, y usted ni siquiera sabe la razón. Entonces, por eso, si vamos a discernir todo, si tenemos que tener cuidado con todo, porque le repito, el enemigo está utilizando todo lo posible para apartarnos de Dios. Está utilizando todo lo posible para que caigamos en ignorancia espiritual. ¿Por qué no empezamos examinando nuestros sentimientos? Primero, examinemos a quién estamos amando. Examinemos a quién le estamos entregando nosotros nuestros sentimientos. Hermano, examinemos, discernamos cómo están esos sentimientos internos. Cómo está, por ejemplo, nuestro amor, cómo está nuestro reposo, cómo está nuestra paz, cómo está nuestro contentamiento. Discernamos verdaderamente cómo están nuestros sentimientos, porque resulta que el enemigo es, hermano, mire cómo le dijera la palabra, especialista. Es especialista en meterse en los sentimientos del hombre. El enemigo es especialista para hacer decaer los sentimientos del hombre. De la soledad a la tristeza, de la tristeza al dolor, del dolor a la frustración, de la frustración, hermano, a la depresión, y de la depresión al suicidio. Y todo empezó con una tristeza que nosotros no pudimos discernir, solo estábamos tristes, no sabíamos por qué, no nos dimos cuenta que el enemigo sembró esa tristeza que, si no se tiene cuidado, puede llevar, hermano, hasta pensamientos de suicidio, ¿sí? Y nosotros a veces ahí estamos con esos sentimientos porque no los hemos podido o no discernimos verdaderamente qué está pasando. Cuando usted esté triste sin saber por qué, empiece a tomar autoridad, enciérrese en su cuarto, empiece a levantar su voz, empiece a derramar su alma, dígale al Señor que no quiere estar así, dígale al Señor y recuérdele al adversario que el gozo del Señor es nuestra fortaleza,
pero no dejes que lo que el enemigo puso, ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de frustración, hermano, vayan causando estragos en tu vida. Vaya como aquellas pequeñas zorras causando estragos donde no se ve, y cuando uno viene a darse cuenta, cayó en unas depresiones, cayó en unas amarguras, cayó en unas, hermano, en un desánimo tremendo, porque uno no pudo discernir lo que le estaba pasando a uno. Hay gente que se pone triste y dice: ¿qué será que estoy triste? Yo no sé si usted ha notado que hay gente que una canción escuchan y lo pone triste. Esa canción lo pone triste así. Es que me recuerda a mi juventud, o me recuerda a mi padre, o me recuerda a mi madre esa canción. Y una canción a usted lo puso triste. Una ministración de una canción a usted, hermano, le causó tristeza. Entonces, si vamos a examinarlo todo, si como gente madura que tiene que tener la capacidad sí o sí de discernir las cosas, de separar lo bueno y lo malo, entonces empecemos en nosotros mismos y empecemos a apartar esos sentimientos que no nos sirven de aquellos sentimientos que nos sirven. Porque en nosotros a veces hay sentimientos, hermano, que no deberían de estar como hijos de Dios, pero lamentablemente no sabemos en qué momento el enemigo los sembró, en qué momento el enemigo llegó a meter la cizaña, y ahí ha estado creciendo dentro de nosotros. Y por eso como cristianos a veces podemos tener sentimientos de resentimiento. Fíjese que hay mucho cristiano que tiene pensamientos o sentimientos de resentimiento contra sus pastores. Hay mucho cristiano que tiene resentimiento en contra de aquellos que están a la cabeza. Si yo soy diácono, tengo resentimiento contra el encargado de diáconos, ¿sí? Y no lo expreso, no lo manifiesto, pero ahí estoy. Entonces, hermano, si vamos a examinarlo todo cuidadosamente, empecemos examinando nuestros sentimientos. Sí, porque le repito, puede ser que en nosotros haya frustración. Puede ser que en nosotros, hermano, haya cierta maldad que no debería de haber. Puede ser que en nosotros haya cierto engaño. Puede ser que en nosotros, hermano, haya cierto autoengaño, donde nosotros queremos hacernos creer que estamos bien, pero el Espíritu Santo nos hace ver que muchas veces estamos mal. Entonces, por eso le decía yo, examinadlo todo, dice 1 Tesalonicenses 5:21, cuidadosamente, ¿sí? Examinadlo todo, discierne todo, discierne lo que te está pasando. A veces no puedes dormir por X o Y sentimiento. Examina dónde entró. Examina, discierne qué es lo que está causando esa falta de sueño, esa falta de paz, esa falta de contentamiento. Tienes techo, tienes comida, tienes ropa, tienes a Dios, y sin embargo andamos insatisfechos. ¿No será que el enemigo sembró eso en nosotros y como no lo podemos discernir, hermano, nosotros no hemos podido despojarnos de eso? Entonces, si hay que separar todo, examinarlo, escudriñarlo todo, examinemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. No puede ser posible que como hijos de Dios, a veces, hermanos, nos salgamos de la gracia totalmente. A veces somos explosivos. En un momento nos salimos de la gracia y empezamos a decir cosas, hermano, que ni siquiera parece que están siendo filtradas por la mente, que solo salen, mire, en un momento, como que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Cuidemos nuestras emociones. Por eso es que hay padres que le dicen a sus hijos: mira, disculpe la palabra que voy a utilizar, sos un bruto, nada se te queda. Hermano, cuidemos esas emociones. No solo está causándose daño a usted mismo, sino le está causando daño a ese hijo. Lo está ministrando, le está llevando la vida por ese lugar donde usted le está diciendo de que no se le va a quedar nada, de que no va a entender nada. Si usted va a corregir a sus hijos, hágalo, pero hermano, hágalo desde la sabiduría de Dios. Porque hay mamás que cuando se enojan le tiran la escoba a los hijos. Porque hay mamás que cuando se enojan le tiran el caite, le tiran el sartén, hermano. ¿Sabe por qué? No hemos logrado discernir que hay un enojo, que hay algo dentro de nosotros que nos está afectando. Y a veces terminamos nosotros, hermanos, rematando con los hijos. Hay quienes no se han dado cuenta que tienen cierto sentimiento contra sus hijos porque desde que sus hijos nacieron tienen que trabajar día y noche, ya no trabajan para ellos, ya no buscan el vestirse ellos, todo para los hijos. Hay gente que tiene sentimientos así
encontrados en contra de sus hijos. Entonces, hay que, como le dijera yo, discernir nuestro carácter. ¿Es bueno tu carácter? Si te dijeran, mire, usted tiene buen carácter, usted pudiera decir, mire, yo tengo buen carácter. Porque buen carácter, déjeme decirle, no es estar riendo con todo el mundo. Buen carácter no es lo que nosotros tomamos por buen carácter, de ser amable con todo el mundo. Y aunque todo el mundo, hermano, lo use a uno de alfombra, ¿sabe usted que tener buen carácter conlleva también tener ese carácter para decirle las cosas no? Tener ese carácter para sostener el no cuando tú dices no, que tu sí sea sí, dice la palabra, y que tu no sea no. Para que cuando te digan vamos a adorar a otros dioses o vamos y consultemos a los medium, como dice la escritura, tú puedas decir no. Eso es tener buen carácter. Entonces, mira, hermano, si vamos a discernir todo, si tenemos que separar lo bueno de lo malo, examinemos nuestros sentimientos, examinemos nuestras emociones, examinemos nuestro carácter, examinemos nuestra familia, examinemos el ambiente donde nosotros vivimos, examinemos el ambiente, examinemos qué tanto el ambiente es agradable para el Señor. Hermano, nosotros tendríamos que provocar, tendríamos que buscar la manera en que Dios se mueva dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, para que tus hijos, para que tu esposo, para que tu esposa tengan una vida diferente. Es necesario que Dios se mueva dentro de la casa. La palabra dice, y se oyó que Jesús estaba en la casa, dice la palabra. ¿Será que se escucha que el Señor está en nuestra casa, hermano? ¿Qué ambiente hay en nuestra casa? Discernámoslo. Discernamos cuidadosamente, examinemos el ambiente que hay en nuestra casa. A veces hay ambientes, hermano, de murmuración. A veces hay ambientes de contienda. A veces hay ambientes de burla dentro de la misma casa. ¿Sabe usted que hay gente que solo es feliz cuando pone a otros bajo la burla, bajo la humillación? Y por eso le pone apodos, y por eso le hace esto, y por eso le hace el otro. Hermano, examinémoslo todo. Bueno, entonces como hay que examinarlo todo, espero yo estarme dando a entender. Vamos a ver algo acá. Como hay que examinarlo todo, entonces, hermano, empecemos, como le decía, tal vez discerniendo cómo están nuestros sentimientos, emociones, actitudes, todo lo que tiene que ver con nosotros, familia, ambientes. Pero en la primera carta del apóstol Juan, si usted me acompaña, primera de Juan, capítulo 4, acompáñame a primera de Juan, capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y verso 1. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, dice, para ver si son de Dios. Probad los espíritus, dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y el verso 2 nos dice, hermano, cómo probarlos. Si confiesan a Dios con frutos, no solo con palabras, entonces son de Dios. Si los espíritus confiesan a Cristo, confiesan al Señor, pero no solo con palabras, sino con frutos, hermanos, son de Dios. Bueno, ¿por qué le digo esto? Mire, pues, ¿se recuerda usted los fariseos? ¿Se recuerda usted ese grupo que vino a encontrar varios, los fariseos, saduceos? Hermano, el Señor vino a encontrarse con varios grupos, algunos políticos, otros entre comillas religiosos, y vino a encontrarse el Señor con ellos. Pero a mí me llama la atención los fariseos en algo. En el libro de Mateo 12:34, estas son las palabras que el Señor le dice a los fariseos. Y le dice, generación de víboras, generación de víboras. Fíjese que yo estaba escuchando a alguien acerca de los reptilianos, y qué tremendo eso, hermano, pero eso es otro punto, ¿verdad? Pero generación de víboras, le dice en Mateo 12:34. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Oigan lo que el Señor le dice a los fariseos. Les dice generación, otra Biblia dice camada de víboras, les dice. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Los fariseos llegaron
tenían un espíritu de engaño a tal punto que tenían adormecida a la gente en sus tradiciones, no espirituales, sino, hermano, diabólicas, porque dice que los fariseos, el Señor les dice que son hijos del diablo. Pero ahora le digo esto por esta razón. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros si hoy en día tuviéramos un fariseo, digámoslo tal vez a la manera de Saulo, enseñado, hermano, en cuanto a la ley, así mire toda la ley de pies a cabeza, y que nos dieran un mensaje, hermano, ese fariseo nos diera un mensaje bien trazado, hermano, de la palabra, del mensaje del Señor, y nosotros nos quedaríamos, le aseguro, con la boca abierta y diríamos: este hombre tiene de Dios. Pero dice el Señor que los fariseos, oiga, hablaban bueno, pero ellos eran malos. ¿Y por qué? Porque ustedes, les dijo, son hijos del diablo. Entonces, ¿cómo era eso? Que si los fariseos eran hijos del diablo, podían hablar de la palabra de Dios, podían hablar entre comillas lo bueno, y la gente estaba engañada por los fariseos. Y por eso cuando el Señor Jesús viene a romper con todo eso, hermano, porque la gente empezó a ver que la palabra que el Señor Jesús daba no solo era una palabra, hermano, religiosa, atrayendo la atención hacia ellos mismos, sino el Señor traía una palabra con gracia, con poder y con autoridad. Entonces, por eso es que hay que probar los espíritus. Usted puede oír a alguien hablando muy bonito, y no le estoy diciendo solo en el evangelio. Jovencitas, cuídense de los hombres, porque si algo el enemigo le ha dado a los hombres es aquella famosa capacidad de la labia. Yo no sé si usted sabe qué es la labia, ¿verdad? Pero es aquella capacidad de envolver con palabras. Hay hombres que tienen 4 o 5 mujeres, y las 4 y 5 mujeres saben que tiene más mujeres, y sin embargo lo reciben, y sin embargo lloran y se pelean con las otras mujeres por él. Y el hombre todo feo, hermano, ¿qué es? Una labia, unas palabras que envuelven, unas palabras que encantan, porque eso es lo que hacen esas palabras: encantar, endulzar el oído, ¿sí? Y por eso hay mujeres que no se dan su lugar, que no se respetan. Oiga, mujeres que no se valoran, que andan con hombres casados, con hombres que tienen otras mujeres, porque esos hombres tienen labia. Por eso no solo es lo que dice la gente, no solo es la forma en que habla, hay que probar el espíritu que está provocando lo que se habla por la boca de la gente. Porque por eso dice que, hermano, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malo? Que el Señor Jesús se quedó admirado de cómo los fariseos, siendo malos, hablaban cosas buenas, pero era un espíritu, hermano, diferente el que estaba hablando. Ahora, continuemos. Si le digo yo entonces que hay que tener cuidado y probar los espíritus, usted sabe que dentro de cada persona hay un espíritu. ¿Sabe que dentro de cada persona se mueven espíritus diferentes? ¿Sabe usted que hay personas que cuando usted habla con ellas, hermano, le trasladan una paz, le trasladan un consuelo, le trasladan un reposo? Pero yo no sé si usted ha conocido gente que cuando le habla a usted lo deja todo aturdido, lo deja todo contaminado, porque de repente esa persona murmuró y usted prestó sus oídos y usted se quedó todo turbado. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, yo no sé, los diáconos, los pastores, los ancianos que imponemos manos? Hay días en que imponemos manos por la gente y quedamos como que nos hubieran pegado con palos, adoloridos, hermano, cansados, con un gran sueño, porque hay espíritu dentro de la gente, hay espíritus dentro de las personas. Entonces hay que ver de dónde vienen, hermano, esos espíritus. Hay que probar, dice acá, oiga, hay que probar los espíritus. Hay que ver de dónde vienen aquellas famosas visitaciones, ¿sí? Visitaciones, sobre todo aquellas visitaciones nocturnas. Recuérdese, esto ya se lo hemos enseñado, hermano, hay que tener cuidado con las visitaciones nocturnas. Hay personas que sueñan constantemente con relaciones sexuales.
Recuérdese que hay espíritus a los que se le llama incubos y otros se le llama sucubos, hermano, que eso ya se lo hemos enseñado, no tengo yo por qué meterme ahí, pero son potestades de índole sexual. Mire, ¿por qué hay gente que sueña tanto a los familiares muertos? Y es que vino mi mamá y me habló mi mamá, y vino mi hermano y me habló mi hermano. Le voy a decir algo, no es bueno soñar con la gente muerta. ¿Por qué le digo esto? Se lo voy a poner de esta manera, y se lo expliqué hace algunos días, tal vez hace un mes. Cuando usted, hermano, mira un demonio, pues automáticamente usted reprende ese demonio, ¿verdad? O empieza a cubrirse con la sangre de Cristo. Pero como Satanás es tan astuto, sabe que usted le tenía mucho amor a aquel padre, a aquella madre, a aquel hijo, a aquel primo, a aquel amigo. Entonces el enemigo muchas veces toma la forma, entre comillas, de esa persona que usted tanto amó, porque él considera que por los mismos sentimientos que usted tiene, usted no va a tomar autoridad contra esa persona, usted no lo va a reprender. Pero cuando usted empieza a tener verdaderamente el discernimiento, sabe, hermano, que la palabra dice que los muertos, sus obras se han ido con ellos, ¿verdad? Entonces usted empieza a tomar autoridad. Entonces, por eso le decía yo, hay que ver, hay que discernir, hay que separar lo bueno de lo malo. ¿Qué visitación se da sobre nuestra casa, sobre nuestros sueños? Hermano, ¿qué visitación hay, por ejemplo, en la música? Porque si usted no lo sabe, detrás de la música hay espíritus. Mire, yo estaba viendo hace muchos años, y me recuerdo, y eso se me quedó grabado. Hicieron un experimento y pusieron a unas personas en una habitación y empezaron a poner música, se pusieron a tocar piano para ellos, piano, y empezaron a tocar música tranquila, hermano, en el piano para esa gente. La reacción de la gente, las tenían con un montón de cosas, la reacción de la gente fue que empezaron a entrar, hermano, como en una paz. Otros empezaron a quedar dormidos porque la música los ministró. Por otro lado, agarraron otro grupo en otra habitación y, hermano, a ese grupo le pusieron de aquella famosa música rock, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron a ponerle la música rock, se dieron cuenta de que lo que había causado la música rock es que había despertado la ansiedad en muchos de ellos, había despertado, como le dijera yo, una intranquilidad en muchos de ellos. Por eso es que usted mira cuando se dan los conciertos de rock en la televisión, que parecen demonios saltando y tirándose y haciendo gestos con las manos, porque la música ministra. Por eso, hermanos, sobre todo jóvenes de nuestra iglesia, yo observo cómo ustedes comparten alabanzas que verdaderamente no son buenas, aunque son alabanzas. Ustedes comparten música de grupos con luces, con humo, de jóvenes con pantalones rotos, hermano, música que no tiene nada que ver de Dios. No todo es bueno, mis hermanos, no todo es bueno. Yo sé que muchos jóvenes de la iglesia quisieran que en la iglesia de nosotros cantáramos de esa forma, y nosotros venimos cantando coros muy tradicionales, hermano, pero eso está probado por el Espíritu. Entonces, cuidado con la visitación. Hay enseñanzas de espíritus engañadores cuyo fin es hacer apostatar a la iglesia, es hacer que la iglesia niegue su fe. Por eso hay que probar los espíritus, hermano. Sí o sí hay que probar los espíritus para ver de dónde son, qué es lo que confiesan, a qué es lo que mueven. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 y verso número 1. 1 Timoteo capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En el último tiempo, en el postrer tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? Este tiempo. Algunos van a apostatar, se van a apartar de la fe, se van a apartar del evangelio, escuchando a espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. Oiga. Y dice que esas doctrinas y espíritus engañadores, oiga, se meten en gente que les provocan hipocresía y que les cauterizan la conciencia. Le decía yo, el espíritu es el que a nosotros nos da el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Pero nosotros los hijos de Dios también tenemos la conciencia, hermano, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero si no está el espíritu para decir lo que es bueno y es malo, y si ya ni siquiera hay conciencia porque está cauterizada, hermano, ¿cómo queda el hombre? Queda en una manera demoníaca. Queda sujeto a las potestades demoníacas. Por eso quiero que recuerde usted que los demonios, que los espíritus inmundos toman vasos, necesitan entrar en la gente, sí o sí. Ellos andan buscando dónde, hermano, meterse. Ellos andan buscando, y no como el Señor que te dice, si abre yo entro. No, ellos entran. ¿Pero por qué? Porque ellos, recuérdese, ya tuvieron cuerpo. Muchos de los espíritus inmundos, de los demonios que andan caídos, ya tuvieron cuerpo. Cuando usted mira Génesis, se da cuenta que hubo una mezcla, nacieron gente híbrida de seres espirituales, dice, oiga, con hombres, con mujeres de la tierra, y de ahí nacen híbridos. Pero cuando viene el diluvio y destruye todo, usted sabe que los espíritus no se pueden ahogar. Los espíritus no pueden matarse con agua, con un diluvio. Lo que se mató en el diluvio fue, hermano, el cuerpo de todos esos que habían nacido de la mezcla de seres caídos con hijas de los hombres. Pero los espíritus quedaron, y como ya habían probado cuerpo, ahora, hermano, desean. Y por eso es que los espíritus inmundos hay que probarlos, porque solo andan, los espíritus hay que probarlos, porque solo andan viendo dónde entran. Por eso es que usted nota que quien engañó a Adán no fue Satanás. Satanás engañó a Eva, porque Satanás no habló con Adán. Satanás habló con Eva. Y luego viene Eva, y Eva le lleva el mensaje a Adán, porque ella ya había escuchado, oiga, lo que le enseñó Satanás. Hay que probar, hermano, los espíritus. Recuérdense que hay espíritus como lo de la joven adivina, que le dice a Pablo, estos son siervos del Dios Altísimo. Y recuérdese que dice que era un espíritu pistonizo de adivinación. Bueno, continuemos pues. Si hay que probar, dice acá, en donde estamos leyendo en Timoteo, 1 Timoteo, en 1 Juan 4:1, probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Qué espíritu tiene aquel con el que tú tienes amistad? ¿Qué espíritu tiene aquel con el que tú entraste en una relación? ¿Sí? Hermano, es importante probar no solo la calidad social, moral de la gente, sino hay que probar la calidad espiritual de la gente. Hay que ver qué espíritu se mueve detrás de la gente. Hay mujeres que entran en las casas y lo que llevan es adulterio dentro de ellas mismas, espíritus de sexualidad. Hay mujeres que entran, amigas, a sus casas, y esas mismas amigas llegan a hacer estragos a las casas, llegan a dividir porque llevan espíritus de sensualidad. Hay que probar los espíritus. Mire, hermano, llámeme cuadrado, no sé, en esta noche, pero hasta nuestra manera de vestir debe de decir qué espíritu nos está influenciando, qué espíritu te influencia para vestirte, porque hay gente que es muy sensual. Y a esa gente sensual usted mira que suben una foto, esa jovencita sensual subió una foto a las redes y 5,000 me gusta. Y hasta le ponen ojos con corazones, y hermano, y corazones y un montón de cosas, usted ya sabe de todo eso. Pero viene una señorita, oiga, por ejemplo, de casa, hermano, amable, bien vestida, vestida decentemente, 1 o 2 me gusta, hermano. Pero entonces hay que tener cuidado con el espíritu de sensualidad. Va, sigamos pues. Si vamos a probar, si necesitamos el discernimiento para probar nuestros sentimientos, para probar, hermano, lo que hay en nosotros, para ver cómo estamos, ahí se necesita probar los espíritus. ¿Qué espíritu hay en la gente? En aquel que está predicando, porque le decía, los fariseos hablaban muy bonito y dice el Señor que eran hijos de Satanás y eran una camada de víboras. Bueno, ahora en Apocalipsis capítulo 2, si usted me acompaña,
Miremos que no solo hay que probar los espíritus, hablando de los espíritus, hermano, que no se ven, sino hay que probar a los ministros. Nosotros debemos de probar a todo aquel que quiere predicarnos la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis 2, capítulo 2, hablándole a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes, no puedes soportar a los malos. Eso es alguien que tiene discernimiento, hermano. Y has sometido a prueba, a escudriñar, has escudriñado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, le dice el Señor, y que no puedes soportar a los malos, que a lo malo le llamas malo y que a lo bueno le llamas bueno, y que has sometido a prueba, has puesto bajo la lupa, has puesto bajo prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Usted sabe que hoy hay una apostatitis como nunca antes, hermano. Hay misiones que tienen hasta 20, 15, 11 apóstoles dentro de esa misma misión. Bien lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que vendrán muchos, hermanos, falsos, ¿verdad? Pero dice, oiga, que se dicen, ellos mismos se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una de las obligaciones del maduro, una de las obligaciones nuestras como hijos de Dios para que el enemigo no nos engañe, es poner a prueba a través del discernimiento a los ministros. No es si el ministro tiene carisma, porque hay quienes tienen mucho carisma, mucha apariencia, hermano, que impresiona cuando están delante de una cámara, enfrente de un púlpito, y dejan a la gente solo, ni han hablado, ya dejaron a la gente con la boca abierta. Pero así eran los fariseos. Pero recuérdese que también dice que Pablo tenía una palabra, hermano, una unción, pero su apariencia personal no impresionaba, ¿verdad? Entonces dice que la obligación nuestra, hermano, es poner a prueba, oiga, a través del discernimiento, del discernimiento del Espíritu, lo que el Espíritu nos da, y de nuestra conciencia, ver esos ministros si son verdaderos o no son verdaderos. El libro de Hechos, capítulo 17, habla de los de Berea, y dice que sabe qué hacían los de Berea. Los de Berea dice que eran, hermano, hombres eran más nobles, dice, que los de Tesalónica. Tenían buen ánimo, y dice que ellos, cuando les predicaban algo, agarraban la escritura, la leían para ver si era cierto lo que les estaban predicando. Entonces, ¿sabe cómo ha engañado mucho el enemigo hoy a la gente? Usted en la Biblia no va a encontrar verdaderamente lo que es la doctrina de la prosperidad como se predica. Usted no la va a encontrar, sino es la doctrina de la prosperidad, es el hombre, entre comillas, trastocado por Satanás, sacando pasajes fuera de su contexto para utilizarlos, hermano, para manipular la mente y el alma de la gente, ¿sí? Y eso es la doctrina de la prosperidad. Y si la gente tuviera el discernimiento de ver en la palabra, hermano, de escudriñar en la palabra qué es lo que se les está predicando, si va de acuerdo a la escritura, si va de acuerdo a lo que está escrito en este bendito libro que nos han dejado, el enemigo no nos engañaría. El enemigo, hermano, no nos metería gol como lo hace, ¿verdad? Y dice que estos deberían escudriñaban todos los días la palabra para ver si era cierto lo que les estaban predicando. Entonces, le decía yo, hay enseñanza, espero darme a entender, de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Por eso hay que tener cuidado quién nos enseña. El que te enseña te forma. Eso tenlo, grábatelo. El que te enseña te está formando. Por ejemplo, si en un hogar te enseñan mentira, están formando un mentiroso. Si en un hogar, hermano, si en un hogar hay violencia, están formando a alguien violento. Si en un hogar hay maldad, están formando a alguien con maldad. Pero es que, oye, lo que te enseñan te va formando. Entonces, por eso es que el enemigo ahora resulta que quiere enseñar, porque hay doctrinas de demonios. Dios hablando por un lado y Satanás hablando por el otro, ¿verdad?
Y a veces es más fácil al hombre oír la voz de Satanás porque parece, entre comillas, más agradable. Yo te voy a multiplicar, yo te voy a sanar, no tienes que estar bajo maldición. Y en cambio la palabra del Señor nos dice: en el mundo tendréis tribulación. Usted sabe todo lo que la palabra nos dice, llamándonos, hermano, a santidad. Entonces, hoy hay mucha doctrina de demonios que nosotros tenemos que tener sí o sí la capacidad de poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Con todo respeto, hermano, usted ha escuchado los carismáticos. Los carismáticos, hermano, mire, parecen cristianos. Instrumentos, alabanza, hermano, mire, ya no se sabe. Hay que solo el discernimiento nos da la capacidad para no ser, hermano, engañados. ¿Sabe por qué es tremendo que alguien nos enseñe mal? Escuche, porque lo que alguien te enseña te lleva a la vida eterna o te lleva al infierno, así como lo oye. Por eso es tan importante a quién nosotros prestamos nuestros oídos, y tenemos que tener el discernimiento de ver a quién o escuchamos. Porque mire, quiero que me acompañe a Mateo 23:15. A Mateo capítulo 23. Mateo 23:15. Si usted me acompaña, dice Mateo 23:15: ay de vosotros, dice, escribas y fariseos. Otra vez hablando de los escribas y fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Mire, esa era la levadura de los fariseos, la hipocresía. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo, pongámoslo así. Recorren mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y una vez que lo han hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Quiero que lo lea otra vez. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, una vez que han alcanzado a esa persona, dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que lo que te enseñan te lleva a la vida eterna o te lleva al infierno. Por eso la necesidad de discernir urgentemente quién nos está enseñando y qué es lo que nos están enseñando. Bueno, quiero avanzar un poquito, si no, no me va a dar tiempo. Necesitamos entonces, hermano, discernir los espíritus, discernir los ministros, y le decía yo, discernir también los ambientes. ¿Por qué discernir los ambientes? Donde quiera que usted va, hay influencia y gobiernos espirituales. Y es necesario, hermano, poderlos reconocer, y es necesario poderlos actuar. Yo siempre le he dicho a los hermanos, cuando usted va a un hospital, ¿qué espíritu se mueve en un hospital? Hay mortandad. Cuando usted va a un hospital, en los hospitales, hermano, hay una gran cantidad de espíritus de muerte y de enfermedad. A veces usted va al hospital a ver a alguien y cuando sale se siente todo enfermo, ¿verdad, hermano? ¿Sí? O a veces sale hasta enfermo. ¿Por qué? Porque en los hospitales hay espíritus de muerte y de enfermedad. Por eso es que cada vez que uno va a ir a un hospital, hermano, uno debe de tener la conciencia de cubrirse con la sangre del Señor Jesucristo. Oiga, de tener la conciencia de que estás en un lugar lleno de espíritu de muerte y lleno de enfermedad, y que tienes que tener esa conciencia de dónde estás parado. Es como que estuvieras parado, hermano, en un campo de minas. Tienes que andar con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, imagínense, si eso se mueve, por ejemplo, en un hospital, en un cementerio, ¿qué se mueve? Espíritus de muerte. Por eso es que el Señor, hermano, no le gusta que se consulten los muertos, ¿verdad? Y hay gente que le gusta ir constantemente a los cementerios, hermano. Y si usted supiera todo lo que se hace en los cementerios en la noche, cómo los satanistas es en los cementerios donde hacen sus ritos, cómo son los brujos que también, hermano, hacen sus rituales ahí en los cementerios, con tierra de cementerios, hermano, con huesos de muertos. Entonces los cementerios, ahí hay unos grandes espíritus de muerte, hay unos grandes espíritus de hechicería, hay unos grandes espíritus inmundos. Por eso un cementerio, mire, en un cementerio hay espíritus de tristeza.
¿Para qué va a ir al cementerio si se va a poner a llorar y se va a poner todo triste? Entonces, dése cuenta, se lo estoy diciendo para que usted se dé cuenta, hermano, que donde nosotros vamos hay ambientes. Hay casas que cuando uno entra se siente un ambiente tan agradable, pero hay casas que cuando uno entra se siente tan pesado, hermano. Desde que usted llegó a la puerta ya el chucho le está ladrando, hermano. Contienda. Entonces, cuando el Señor Jesús iba a ir a Gadara a liberar al endemoniado gadareno, ¿acaso no dice que cuando el Señor iba hubo una gran tempestad? Pues porque los espíritus inmundos de Gadara no querían, hermano, que tenía el gadareno, perdón, no querían que el Señor llegara. ¿Acaso no es cierto que cuando el Señor llega encuentra aquel que se mantenía atado en los cementerios y que tenía una legión de espíritus inmundos, y que dice que esa legión de espíritus inmundos sale de ese hombre y se mete a los cerdos? Pues, hermano, todo lugar donde nosotros estamos tiene ambientes espirituales y hay, hermano, que escudriñarlos. Mire cómo los ambientes cambian cuando hay una adoración, como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y empiezan a adorar y empiezan a cantar y se rompen las cadenas y se abre la cárcel, hermano. Entonces hay que discernir los ambientes. La función del enemigo es atacar lo que tú crees. Continuemos. Si vamos a discernir los movimientos, los ambientes y los movimientos, hay que ver qué se está moviendo detrás de lo que está pasando. A veces, ¿cómo te explicara? Te quisiera poner un ejemplo que puedas entenderme claramente. A veces estamos de mal carácter y ni siquiera sabemos por qué. A veces hay espíritus de ira. A veces hay espíritus, decía, de depresión. Tenemos que ver qué es lo que se está moviendo en nuestros hijos. Si tus hijos viven retraídos en el teléfono y encerrados en su cuarto y casi no comen por trabajar, o casi no comen, no hacen nada por estar, hermano, encerrados en un teléfono, tienes que tener mucho cuidado. Muchos de los jóvenes que se terminan suicidando así empiezan, y que el Señor reprenda al diablo. Empiezan encerrándose tanto en sus celulares, ya no hablan con nadie, se encierran en sus cuartos, pierden la comunión con todo mundo, y cuando uno se viene a dar cuenta, los padres se vienen a dar cuenta, ese joven se suicidó, o se fue, o cayó en vicios, o cayó en drogas. Entonces hay que discernir, hermano, los ambientes. Recuérdese lo que le pasa al profeta Elías, que cuando estaba en aquella cueva deseando morirse, dice que empezó a ver, por ejemplo, un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Hubo un terremoto y el Señor tampoco estaba en el terremoto. Hubo un fuego y el Señor no estaba en el fuego, dice. Y después vino un silbo apacible y ahí estaba el Señor. Nosotros hubiéramos pensado, en el terremoto está el Señor, en el fuego está el Señor, ¿verdad? En el viento fuerte está el Señor. Pero resulta que no. El Señor estaba en el silbo apacible. A veces nosotros creemos que donde hay un montón de gente saltando y cayendo al suelo, ahí está el Señor. No, hermano, a veces Dios se mueve en el silbo apacible, y por eso es importante discernir los movimientos, qué es lo que se está moviendo. Cuando alguien te esté discutiendo sin razón, hermano, tú reconoce que hay atrás de eso. Sabe que se está moviendo un espíritu inmundo, sabe que se está moviendo algo de parte del adversario, ¿verdad, hermano? Entonces quiero continuar y regresar un poquito a lo que le decía al principio. Tenemos que discernirnos a nosotros mismos. Quiero que me acompañe ahí con su Biblia a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si usted me acompaña a segunda de Corintios 13, verso 5. Y este texto, hermano, es muy precioso. Este texto de verdad es para poderlo analizar bien a profundidad. Dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Examínate a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Pruébense a ustedes mismos. Y escuche lo que dice, es una pregunta. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Examínense a ustedes mismos para ver si todavía están en la fe. Examínense, pruébense a ustedes mismos. ¿Acaso no se conocen ustedes, pues?
ahí llamándonos, hermano, a que nos examinemos, a que miremos, hermano, cómo estamos, a que discernamos cómo estamos. A veces, hermano, hacemos locuras, a veces tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que escudriñar, tenemos, como dice acá, examinar por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estás conectado un domingo a las 8:20 de la noche, hermano, cuando pudieras estar durmiendo? ¿Por qué estás conectado? ¿Por qué lo haces? Hay que discernirnos, hay que examinarnos a nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. El Señor le dice a los discípulos, ustedes no saben qué espíritu se está moviendo en ustedes, porque querían que cayera fuego del cielo. No dejaron entrar al Señor Jesús a una ciudad, y entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego y que queme a todos estos y que mate a todos estos? Y el Señor le dice, oiga, ustedes no saben qué espíritus son. Por eso le repito, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Bueno, eso está en Lucas 9:54. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y dice, entonces volviéndose él, hablando del Señor Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué espíritu sois. Entonces, se necesita, espero, hermano, haberme dado a entender. Todavía me faltó un poco, pero esto sí lo puedo omitir. Quiero que regrese conmigo a Hebreos capítulo 5. A Hebreos capítulo 5 y verso 14. Hebreos capítulo 5 y verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, teleios, ¿verdad? Los que han alcanzado un crecimiento, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el del bien y del mal. Pero me faltó un verso, es el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga, la madurez. Y en esa madurez dice, para los que por el uso, o sea, la madurez, hermano, es algo que a nosotros nos va haciendo crecer en el conocimiento, en el discernimiento. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El maduro puede separar lo bueno de lo malo. El maduro no va a caer en las trampas del enemigo, porque recordemos, hermano, que decíamos que esa palabra, ¿cómo era que decíamos, hermano? Esa palabra discernimiento es la capacidad de separar las cosas por su naturaleza. Entonces, el enemigo quiere que a todo le llamemos bueno. No, hermano, hay cosas que nosotros no podemos tener por buenas, aunque bueno, no podemos tener por buenas sabiendo que son malas. Entonces, por eso te decía, tienes que discernir. Discierne tu vida, discierne los tiempos, hermano, discierne los ministros, hermano, discierne los espíritus, discierne los moveres. Es necesario que donde quiera que andemos, les repito, vivimos como en un campo minado. Nosotros andemos con cuidado, hermano, de con quién hablamos, qué hacemos, qué nos quieren enseñar, qué nos quieren transmitir. Recuerdes el verso que le decía de que los fariseos hacían 2 veces más hijos del diablo aquellos que se volvían sus seguidores. Entonces, tiene mucho que ver, hermano, con nosotros mismos. Si maduramos, si crecemos en nuestra relación con Dios, entonces vamos a tener esa capacidad de discernir, de separar las cosas por su naturaleza. Muchas veces en los cultos usted puede ver carne, y muchas veces en los cultos usted va a ver cosas del espíritu, y usted va a tener la capacidad de separar lo de la carne, lo carnal, lo terrenal y hasta satánico que se está dando dentro de las iglesias con lo espiritual. Pero es importante, sobre todo en este último tiempo, que nosotros probemos los espíritus, que nosotros probemos los ambientes, que nos probemos a nosotros mismos. ¿Acaso no nos conocemos nosotros?, dice la palabra. Entonces, hermano, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, dice, y del mal. Bueno, yo creo que me voy a quedar hasta acá, porque sí, ya, hermano, me entró un poquito el tiempo. Pero antes de finalizar y antes de orar,
quisiera, hermano, recordarles, antes de empezar la transmisión dimos un anuncio, y es que tenemos programada una campaña evangelística de un día a través de las redes sociales, o sea, virtual. Lo que le queremos, o la colaboración que queremos de usted, es que el día que se haga esa transmisión de índole evangelístico, usted pueda retransmitir por su Facebook, ¿sí?, el mensaje, y si usted puede etiquetar gente a la cual usted quisiera como invitar a que oigan el mensaje, que usted lo haga. Pero necesitamos que todos, hermanos, lo hagamos. Mire, a veces, si nosotros no tenemos aquello de poder llegar a invitar a alguien para que vaya a la iglesia, ahora está mucho más fácil. Solo usted le etiqueta, hermano, pone usted o retransmite ahí en su Facebook lo que se va a transmitir ese día, y el Señor se encarga, hermano, de lo demás. Entonces, por favor, estar atentos a esa información, pero desde ya les pedimos poder, hermano, ustedes retransmitir, formar grupos, etiquetar para que el mensaje del Señor pueda llegar. Entonces quisiera que oráramos, hermano, quisiera que usted incline su rostro ahí donde usted está, para orarle al Señor. Nos tardamos un poco más de lo normal, pero vamos a darle las gracias al Señor y vamos a pedirle que nos dé esa capacidad. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta noche, Señor, damos gracias por los favores tan grandes que tú obras hacia nosotros. Siendo indignos, siendo inmerecedores, tú nos has llamado con amor eterno y nos has sostenido con tu brazo poderoso. Pero, Señor, nosotros queremos ser mejores para ti. Nosotros queremos, Señor, agradarte en cada tiempo de nuestra vida, que nuestra comunión contigo vaya siendo más íntima, más genuina, más auténtica, Señor. Por eso te pedimos que tú nos adiestres, que tú nos enseñes por tu Espíritu Santo a poder separar aquello que es bueno y poder separar aquello que es malo. En el nombre maravilloso de Jesús te lo suplico, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos, para que ese Espíritu Santo que hay dentro de nosotros pueda encenderse, pueda arder, Señor, para que nos dé la capacidad de discernir cuál es tu perfecta voluntad, cuál es lo bueno que debemos hacer y qué es lo malo, Señor, que debemos de dejar. Yo te ruego, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Humanamente nosotros vamos a errar, humanamente nosotros vamos a fracasar si queremos hacerlo, pero con tu Espíritu, Señor, nosotros podemos discernir los espíritus, los ambientes, las personas y aún a nosotros mismos. Te ruego, Señor, que por tu Espíritu nos des esa capacidad de poder, Señor, separar lo bueno y separar lo malo, Señor, para que estemos preparados para el día de la venida de tu Hijo, que podamos dar una talla, que podamos crecer, Señor, en cuanto a lo del Espíritu, Señor. Por favor, te rogamos, no te estamos pidiendo oro, no te estamos pidiendo plata, Señor. Solamente te estamos pidiendo que tú nos des esa capacidad de discernir, de tener cuidado donde caminamos, de tener cuidado lo que vemos, lo que oímos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus hijos, a los cuales yo te ruego en esta hora que tú les proveas, a los cuales yo te ruego, Señor, que tú les abras puertas. Sé la necesidad que hay, Señor, sé las luchas que todos estamos pasando. Por eso te pido, Señor, que abras puertas sobrenaturalmente, que ninguno de tus hijos se quede sin alimento, sin la provisión, sin la esperanza, sin el consuelo y sobre todo sin la sobrenaturalidad de tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de acercarnos. Ahora te pedimos, Señor, podamos asimilar, podamos digerir la palabra y que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, entonces, hermanos, les recuerdo siempre estar atento para ¿cómo se llama? La actividad evangelística que vamos a estar realizando, y para que usted, le repito, pueda retransmitir, etiquetar a sus amigos, y si no quiere pues etiquetarlos, pues usted solo retransmita o forme videos en grupo, hermano, para que el mensaje llegue. No nos interesa, como le decía al principio, llenar la iglesia, no es este nuestro fin, ¿verdad, hermano? Pero sí el poder trasladar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, los esperamos el día martes y el día jueves a las 7:30 de la noche, y el día sábado y día domingo a las 7 de la noche. Yo creo que ya en esta semana le vamos a tener la fecha de esa actividad virtual que queremos realizar, hermano, para transmitir el mensaje de la palabra
del Señor. Entonces, que cada uno de ustedes sea bendecido, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor me lo guarde en el hueco de su mano y lo esperamos el día martes. Amén y amén.